Jamás hubiera imaginado que mi propio hijo me arrancaría las llaves de las manos gritándome que yo ya debería estar muerto. Lo que él no sabía es que esas palabras acababan de sellar su propio destino. Me llamo Héctor Ramírez Ortega, tengo 65 años y hasta el martes 15 de octubre de 2024 estaba convencido de que conocía a mi hijo Andrés. Esa tarde, mientras contemplaba con orgullo mi Ford Kuga recién comprado en el garaje de mi casa en el barrio de Salamanca, jamás sospeché que en apenas 5 minutos mi visión sobre él se derrumbaría para siempre. Había adquirido ese coche después de años de disciplina y ahorro. Tras la muerte de mi esposa Carmen hace 3 años, decidí darme algunos placeres que siempre había pospuesto. Ya jubilado de mi trabajo como supervisor en una constructora a los 65 años, podía finalmente darme esos gustos sin sentir culpa. Eran las 4:30 de la tarde cuando un portazo brutal me hizo estremecer. Andrés llegó, pero no con el ánimo de siempre. Sus pisadas golpeaban el suelo de la casa con una furia que me alarmó al instante. «Papá, ¿dónde estás?», gritó desde el pasillo. Aquí en el garaje contesté pensando que tal vez había tenido un mal día en su empleo como gerente de marketing digital. Apareció en el marco de la puerta con el rostro encendido de ira. Sus ojos, que solían recordarme a los serenos de su madre, brillaban con un fuego que nunca le había visto. Llevaba la camisa azul marino arrugada y la corbata floja como si viniera de un día desastroso. «¿Qué es esto?», me dijo señalando el coche con un gesto hostil. «Mi coche nuevo», respondí con naturalidad, todavía sin entender su enojo. «Lo compré la semana pasada». «¿Te gusta?». «Tu coche nuevo», repitió con sarcasmo hiriente. «¿Y con qué dinero, eh?». «Con el mío, Andrés». «Con mis ahorros». «¿Tus ahorros?», explotó. «Papá tiene 65 años. Ese dinero debería ser para nosotros, para tu familia». «No entiendo por qué me hablas así. Es mi dinero y puedo gastarlo en lo que me plazca». Entonces ocurrió lo impensable, se lanzó hacia mí y me arrebató las llaves con violencia. El frío del metal me raspó los dedos. «Ya basta de tus caprichos de viejo chocho», gritó. «Deberías estar muerto ya, estúpido viejo que solo estorba». Me quedé helado mirando a ese hombre de 35 años que una vez fue mi niño, mi orgullo. «¿Qué acabas de decir?», susurré. «Lo que escuchaste. Estás tirando el dinero que nos corresponde. Lucía y yo tenemos planes, queremos una casa más grande, hijos, y tú lo desperdicias en tonterías». Las palabras me atravesaron, pero también despertaron algo en mí, una frialdad desconocida, calculadora. Mientras él seguía despotricando sobre mi edad y mi egoísmo, grabé en mi mente ese momento como una fotografía exacta de su rostro, sus gestos y cada palabra. Sin responder, caminé hasta el escritorio del garaje, saqué la factura del coche y la guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Él se quedó con las llaves en la mano jadeante esperando que suplicara o discutiera. No lo hice. Lo miré fijo a los ojos. «Puedes quedarte con las llaves», dije con una calma que hasta a mí me sorprendió. Salí del garaje dejándolo allí paralizado. Subí a mi habitación, cerré con llave y marqué en mi móvil el número de Julián Herrera Pineda, mi abogado de confianza desde hace más de 20 años. «Julián», le dije cuando contestó, «necesito verte mañana, es urgente». Mientras hablaba, escuché cómo Andrés arrancaba el coche y se marchaba rugiendo por la calle. Sus palabras seguían retumbando en mi mente. «Deberías estar muerto ya, estúpido viejo que solo estorba». Esa noche no pude pegar un ojo. Recordé entre la vigilia y el insomnio un detalle crucial: el departamento donde Andrés vive con Lucía sigue estando a mi nombre. Esa madrugada interminable del 16 de octubre, mientras amanecía Madrid, me levanté, preparé café y me acomodé en mi viejo sillón de cuero marrón, el que me regaló Carmen en mis 50 cumpleaños. No era autocompasión, era un balance frío. Volvieron a mi memoria los sacrificios hechos por él. Me vi en 2018 cuando, con 29 años, perdió su empleo en una startup fallida y Lucía estaba embarazada de 3 meses. Un embarazo que luego no prosperó. Llegaron desesperados a mi puerta. «Papá, necesitamos un lugar donde vivir. No podemos seguir pagando alquiler en Malasaña», me dijo entonces.
Sin dudarlo, invertí casi toda la herencia de mis padres, 180.000 euros, en un departamento de 2 habitaciones en Salamanca. Esa decisión que entonces creí un acto de amor 6 años después se convertiría en mi carta maestra. Lo puse a mi nombre porque el banco me ofreció mejores condiciones por mi historial de 40 años de trabajo estable. Cuando consigas empleo fijo y te estabilices, haremos la transferencia, le prometí en su momento. Esa transferencia jamás se realizó. Andrés se acomodó en la situación y yo nunca presioné. Los años pasaron como agua entre los dedos. Ahora, frente a mi segunda taza de café en plena madrugada, entendía que aquella omisión había sido en realidad una especie de protección disfrazada. El destino, o quizás Carmen desde donde esté, había movido los hilos para resguardarme de este presente. Recordé también todos los miles de euros que le había prestado la reparación de su primer coche 800 E0, los cursos de marketing digital hasta la luna de miel en Tailandia tras casarse con Lucía 3500 E0. Cada ayuda llegaba acompañada de promesas de devolución que se deshacían como sal en agua. Lo que más dolía no era el dinero, sino la transformación de nuestra relación. Desde que Carmen murió hace 3 años, las visitas de Andrés se volvieron esporádicas, siempre con un interés detrás. Que si necesitaba para arreglar la lavadora, que si no le alcanzaba para el coche, que si quería unas vacaciones de verano. Ya no venía a compartir conmigo, ni a preguntar cómo llevaba la soledad o la viudez. Para él, yo me había convertido en un cajero automático, al que recurrir sin pudor. Héctor, me decía, Carmen en vida con esa serenidad que la caracterizaba, si le das todo a Andrés, sin que se lo gane, nunca aprenderá a valorar nada. Tenía razón como siempre. Yo confundí amor paternal con complacencia sin límites y había criado a un adulto dependiente y engreído que ahora me escupía en la cara deseando mi muerte. Cuando el sol comenzó a dorar los tejados de Madrid, abrí el móvil y busqué las fotos del departamento de Andrés, esas que tomé hace unos meses cuando presumía de la reforma en la cocina, pagada con dinero que yo le había prestado para una emergencia. El lugar estaba impecable con muebles modernos, electrodomésticos de última gama, una pantalla de 60 pulgadas. Todo financiado con mi esfuerzo en un piso que seguía estando a mi nombre. Entré a la aplicación del banco y revisé mis cuentas. Tenía lo suficiente para vivir con holgura 20 años más, incluso más si vendía ese departamento. La idea germinó en mi mente con fuerza. A las 7 en punto marqué el número de Julián Herrera Pineda. Julián, soy Héctor. Sé que es temprano, pero necesito confirmar nuestra cita de hoy. Por supuesto, Héctor. Te viene bien a las 10 en mi despacho, perfecto. Y Julián, trae por favor todos los papeles del departamento de la calle Serrano, el que compré en 2018. ¿Ha pasado algo? Digamos que llegó la hora de hacer cambios importantes en mi vida. Colgué, me duché, me afeité con un cuidado especial y saqué del armario mi mejor traje azul marino, ese que Carmen decía que me daba porte distinguido. Si iba a comenzar una nueva etapa, lo haría con la frente en alto. Mientras ajustaba la corbata frente al espejo, descubrí algo esencial. Ya no me dolían las palabras de Andrés. Lo que sentía era una claridad cortante, una determinación férrea. Él había decidido verme como un estorbo, como un viejo inútil. Pues bien, era hora de demostrarle de qué era capaz ese viejo inútil cuando decidía defender lo suyo. El juego apenas comenzaba y Andrés aún no sabía que estaba jugando bajo mis reglas. A las 9:45 del 6 de octubre llegué al despacho de Herrera en Asociados en el distrito de Retiro. El edificio moderno siempre me había transmitido confianza. Julián había sido nuestro abogado de confianza durante más de 20 años, desde la compra de nuestra primera casa hasta los trámites tras la muerte de Carmen. Su secretaria, Marisol Gutiérrez, me recibió con su habitual eficiencia. Don Héctor, pase por favor, el licenciado lo espera. Entré y vi a Julián impecable como siempre, con su barba recortada y su porte pulcro. Su oficina, repleta de libros de derecho y diplomas, olía a cuero y café recién molido. Héctor, me alegra verte, aunque por teléfono sonabas intranquilo. Cuéntame qué ha pasado. Me senté frente a él y durante 15 minutos le relaté cada detalle del día anterior con precisión quirúrgica. Él escuchó en silencio, anotando de vez en cuando en su libreta amarilla. Entiendo,
dijo finalmente. Tus sentimientos son totalmente válidos, pero veamos el aspecto legal. Abrió el expediente y colocó varios documentos sobre la mesa. Aquí está la escritura del departamento en la calle Serrano número 47, segundo piso, puerta B. Como puedes observar, tú eres el único propietario. Lo compraste el 12 de marzo de 2018 con fondos propios. Andrés no tiene ningún derecho legal sobre él, ni contrato de alquiler, ni cesión, ni donación. En términos jurídicos, añadió ajustándose las gafas, Andrés no es más que un ocupante de hecho. Y mira esto, pedí esta mañana la certificación del registro. No hay cargas, ni hipotecas, ni embargos. La propiedad está completamente libre. Eres dueño absoluto. ¿Y qué opciones tengo?, pregunté. Varias, respondió. Puedes iniciar un proceso de desahucio por precario, es decir, ocupación sin título. También puedes ejercer tu derecho de uso y disfrute reclamando la entrega inmediata del inmueble. Puedes vender la propiedad si lo decides. Como único dueño, tienes la libertad de disponer de ella como mejor te parezca, me dijo Julián con tono firme. La palabra vender retumbó en mi cabeza como campanadas en una iglesia vacía. Entonces, ¿puedo vender el departamento sin pedirle permiso a Andrés? Claro que sí. Él no tiene ninguna autoridad para opinar en tu decisión. Eso sí, añadió. Deberías notificarle de manera oficial el proceso de desocupación antes de concretar la venta. Se recostó en su sillón ejecutivo y me miró con esa seriedad que guardaba para los casos delicados. Héctor, entiendo tu enojo, pero quiero que seas consciente de las consecuencias. Estamos hablando de tu hijo. Una medida así podría cortar cualquier vínculo definitivamente. Lo miré con una serenidad que me sorprendió. La relación ya se rompió. Ayer me deseó la muerte, me llamó estorbo. Para él ya no soy su padre, solo un obstáculo entre él y mi dinero. Julián asintió lentamente. Conocía a Andrés desde pequeño, había tramitado sus papeles de boda y sabía de los préstamos constantes que lo mantenían atado a mí. Entonces avancemos con método, dijo. Primero, autorízame a pedir una tasación oficial. Segundo, prepararemos el requerimiento de desocupación. Y tercero, contactaremos con agencias especializadas en ventas rápidas. ¿Cuánto tiempo podría tardar todo esto?, pregunté. Revisó su agenda mentalmente. La notificación exige al menos 30 días de anticipación por ley. En ese lapso conseguimos la tasación y dejamos todo listo para vender. Si aparece comprador pronto, en 90 días podríamos cerrar el proceso. 90 días, repetí saboreando cada sílaba. Perfecto. Julián empezó a redactar los documentos mientras me iba explicando paso a paso. El requerimiento se enviará por burofax y también con notificación judicial. Así no habrá forma de que Andrés alegue desconocimiento. Si se niega a salir, iniciaremos el desahucio formal en tribunales. Aunque siendo franco, conociéndolo, dudo que llegue a tanto, añadió. Cuando vea que vas en serio, intentará negociar. No habrá negociación, Julián. Lo de ayer fue la gota que derramó el vaso. Durante años fui su banco personal, su salvavidas, la solución a cada problema. Nunca más. Cuando me mostró los papeles, el lenguaje jurídico era preciso e implacable: requerimiento de desocupación de inmueble propio para uso del propietario. Firmaré lo que haga falta, le dije. Quiero que esto sea definitivo. Muy bien. También te prepararé una autorización para que yo pueda actuar en tu nombre durante la venta. Y Héctor cambia las cerraduras de tu casa. Si Andrés tiene llaves y sospecha de tus planes. Ya lo pensé. ¿Tienes algún cerrajero de confianza? Me entregó una tarjeta con un nombre escrito: Germán Ruiz, discreto y eficaz. Salí de la oficina con la carpeta bajo el brazo y un plan claro en la mente. El departamento de Andrés rondaba los 210.000 €. Incluso vendiéndolo por menos del mercado para agilizar sería una lección inolvidable. Mientras caminaba por Madrid de regreso a casa, sentí algo que no experimentaba desde la muerte de Carmen Propósito. Por primera vez en años no era yo quien necesitaba algo de Andrés. Era él quien pronto pediría mi perdón, mi apoyo, mi compasión, y yo ya había decidido que no lo obtendría. Al día siguiente, el 7 de octubre, Julián me citó otra vez, esta vez acompañado de una especialista.
Se trataba de Beatriz Lozano Martín, una abogada de 45 años con fama de ser implacable en juicios de desahucio. Su porte serio y su moño perfectamente recogido transmitían autoridad inmediata. Don Héctor dijo, tras las presentaciones he revisado su caso a detalle durante la noche. La situación legal le favorece por completo, pero quiero explicarle cada matiz para que no haya sorpresas. Desplegó un esquema con letra pequeña y meticulosa. Primero, el requerimiento de desocupación. En estos casos familiares, el procedimiento es el de precario. Es decir, Andrés no tiene ningún título que justifique su permanencia. Y los plazos legales exactos pregunté tomando mi libreta. El Código Civil exige un tiempo razonable. En familias se suele interpretar como mínimo 30 días desde la notificación oficial. Su conocimiento era amplio y sólido, citaba artículos del Código Civil y sentencias del Supremo como si las llevara de memoria. Además, añadió con una leve sonrisa, existe una estrategia para acelerar el proceso, alegar necesidad sobrevenida del uso de la vivienda por parte del propietario. ¿Qué tipo de necesidad?, preguntó Julián. Héctor puede alegar motivos económicos o de salud. A su edad es perfectamente creíble que prefiera mudarse a un piso más pequeño y moderno. La idea tenía sentido. Mi casa en Chamberí resultaba cara de mantener y demasiado grande para mí solo tras la muerte de Carmen. ¿Y si Andrés intenta pelear legalmente?, pregunté. Beatriz sonrió con la seguridad de quien ha ganado docenas de batallas similares. Tendría que demostrar algún derecho sobre la propiedad. Y eso sencillamente es imposible. No había contrato de arrendamiento, ni cesión firmada, ni pago de renta, ni contraprestación alguna. En términos legales, Andrés era un simple ocupante sin derecho alguno. Julián intervino con tono práctico. Beatriz, ¿cuál sería el procedimiento exacto para notificarlo? Ella repasó sus notas con calma. Triple vía. Primero, burofax certificado con acuse de recibo. Segundo, notificación a través de un procurador judicial. Y si falla todo lo anterior, una cédula pegada directamente en la puerta del inmueble. Así se elimina cualquier posibilidad de alegar desconocimiento. Y respecto a la venta, ¿podemos avanzar en paralelo?, pregunté. Por supuesto, afirmó Beatriz. Como único propietario puede poner el departamento en el mercado de inmediato. Lo único es garantizar que esté libre de ocupantes al momento de la escritura. Sacó una calculadora y empezó a proyectar cifras. Según las tasaciones previas, el piso se ubica entre 205 y 215.000 euros. Si queremos vender rápido, recomiendo anunciarlo en 190.000. Ese precio generará interés instantáneo. ¿Qué agencias recomiendan?, consulté. Julián revisó su agenda. Tengo 3 firmas de confianza que trabajan con compradores al contado. Podríamos tener ofertas en 2 semanas. Beatriz agregó un detalle crucial. La venta generará plusvalía. Lo compraste en 180.000 y lo venderías en 190.000. Son 10.000 de ganancia más la plusvalía municipal. Los impuestos no me preocupan, respondí sin titubeos. Lo esencial es que una vez iniciado el proceso sea irreversible. Y lo será, me aseguró Beatriz. Cuando enviemos el requerimiento y el piso se anuncie, Andrés tendrá que aceptar la realidad. No hay recurso que frene esto. Julián me mostró el borrador final. Era un requerimiento redactado en un lenguaje jurídico firme sin margen para ambigüedad. Aquí dejamos claro que necesitas recuperar la vivienda para tu propio uso, que Andrés debe entregarla en 30 días naturales y que si no lo hace, se procederá judicialmente. Beatriz añadió. También incluimos una cláusula donde se responsabiliza al ocupante de cualquier daño ocasionado durante la desocupación. Y si lo destroza por despecho, pregunté por primera vez con ese temor en mente. Existe ese riesgo, admitió ella, pero tendríamos base legal para reclamar daños y hasta medidas cautelares para proteger el bien. Revisamos cada documento uno a uno: la autorización de venta, el mandato a las agencias, el requerimiento de desocupación, las instrucciones para el procurador. Todo estaba impecable. ¿Cuándo enviamos la notificación?, quise saber. Mañana mismo, contestó Julián. Viernes 18 de octubre. Andrés la recibirá a más tardar el lunes o martes. Eso le dará hasta finales de noviembre para dejar el piso. Beatriz me miró fijamente antes de despedirse.
Don Héctor, cuando reciba la notificación, es probable que Andrés intente llamarle para negociar o suplicar. ¿Está preparado para mantenerse firme? Totalmente, respondí con voz firme. Lo que me dijo el martes cambió algo en mí. Ya no hay vuelta atrás. Salí del despacho con la carpeta en mano y la sensación de haber encendido una maquinaria que nadie podría detener. En 72 horas mi hijo recibiría el aviso que marcaría su destino. El mismo que me había deseado la muerte iba a aprender lo que significaba quedarse sin el apoyo de su padre. El viernes 18 amaneció con lluvia fina, como si el cielo presintiera la tormenta que yo estaba por desatar. A las 9 fui a la oficina de correos de la calle Alcalá para enviar personalmente el burofax. La empleada, una señora mayor de gafas bifocales, examinó con cuidado el sobre certificado. Dentro iba el requerimiento redactado con la precisión quirúrgica de Beatriz. ¿Quiere acuse de recibo y constancia de entrega?, me preguntó rutinaria. Sí, ambos. Es fundamental dejar constancia exacta de fecha y hora. Pagué las tasas y guardé el comprobante en mi cartera. El documento llegaría el lunes a primera hora, dando a Andrés hasta el 22 de noviembre para desalojar. Desde correos caminé hacia la primera agencia recomendada por Julián. Inmobiliaria Castellana Premium tenía un local elegante en la calle Serrano, muy cerca del mismo departamento. La directora Sofía Méndez Álvarez, mujer enérgica de unos 50, me recibió tras revisar los papeles enviados por mi abogado. Don Héctor es una propiedad excelente en un punto estratégico. ¿Qué precio y plazo tiene en mente? Quiero venderlo en 185.000 € y cerrar antes del 30 de noviembre. Levantó las cejas. Era un precio agresivo, irresistible para compradores con liquidez. Con esas condiciones le garantizo interés inmediato. Tengo varios clientes esperando algo así. Hay solo una condición, le aclaré. Necesito absoluta discreción. Los actuales ocupantes no deben enterarse hasta que sea inevitable. Sofía asintió con profesionalidad. Entendido. Programaremos las visitas cuando no estén presentes. ¿Tiene usted las llaves? Las tendré en breve, respondí. Recordando que Julián ya había gestionado duplicados a través de la administración del edificio, ejerciendo mis derechos como propietario legal. Después de firmar el contrato de comercialización exclusiva con Sofía, pasé por las otras dos agencias. Quería varias alternativas para acelerar al máximo la operación. La segunda, Madrid Properties Elite, mostró el mismo entusiasmo por el precio competitivo que había fijado. La tercera, enfocada en clientes extranjeros, me aseguró que tenían inversores franceses e italianos buscando justo ese tipo de oportunidades. Al llegar el mediodía del viernes, 3 inmobiliarias trabajaban activamente para colocar en el mercado el piso de Andrés, mientras él seguía sin sospechar nada. Esa tarde recibí una llamada de Germán Ruiz, el cerrajero recomendado por Julián. Su voz grave transmitía seguridad. Don Héctor, su abogado, me explicó la situación. Este fin de semana puedo cambiar todas las cerraduras de su casa e instalar un sistema extra de seguridad. ¿Qué tipo de sistema? Una cerradura inteligente con código y tarjeta magnética. Si alguien intenta forzar la entrada, recibirá una alerta en su móvil. El sábado por la mañana, mientras Germán trabajaba en las puertas, yo reunía cuidadosamente todos los documentos relacionados con Andrés: facturas de préstamos, nunca devueltos, registros de transferencias, fotografías del piso, comprobantes de pagos hechos en su nombre. Era abrumador ver el conjunto. En 6 años había invertido en él unos 65.000 € entre vivienda, ayudas, regalos y rescates. Dinero que jamás exigí de vuelta, entregado solo por amor de padre. El domingo 20 de octubre decidí hacer algo que no hacía en meses: visitar la tumba de Carmen en el cementerio de la Almudena. Sentía la necesidad de hablarle, de explicarle mis pasos. Carmen, susurré mientras limpiaba las hojas secas de su lápida de mármol. Nuestro hijo se ha transformado en alguien irreconocible. Me deseó la muerte, me llamó estorbo. Tú siempre dijiste que un día tendría que aprender las consecuencias de sus actos. El viento movía las flores frescas que había dejado. Por un instante creí sentir su presencia, como si me diera su bendición silenciosa. No es venganza, murmuré. Es justicia.
Es enseñarle que el respeto no es opcional, que las palabras pesan, que su padre no es un cajero automático. Regresé a casa con una calma que no sentía desde hacía semanas. Las nuevas cerraduras funcionaban perfecto, y Germán incluso instaló una mirilla digital conectada a mi móvil. Esa noche, mientras cenaba frente al televisor, recibí un mensaje de Sofía Don Héctor. Mañana tenemos 3 visitas programadas, 2 inversores nacionales y un francés. El interés es altísimo. El lunes 21 pasó con aparente normalidad, pero yo sabía que era el día en que Andrés recibiría el burofax. El sistema de correos confirmaba la entrega a las 10:47 de la mañana. Tuve el teléfono junto a mí todo el día esperando su llamada furiosa o desesperada. Nunca llegó ni ese lunes ni el martes por la mañana. Empecé a pensar que quizá aún estaba digiriendo el golpe. El martes por la tarde sonó el teléfono, era Sofía exultante. Don Héctor, tenemos una oferta firme, 180.000 € pago al contado, escritura en 2 semanas. El comprador es un inversor francés que ni siquiera quiso regatear. Acepto la oferta, contesté sin dudar. Perfecto. Mañana a las 2 firmaremos el contrato de arras. Colgué, serví una copa de brandy y celebré en silencio. En menos de una semana había puesto en marcha un proceso que en 30 días transformaría la vida de Andrés. El miércoles 23 de octubre a las 2 en punto, firmé el contrato con Jean-Pierre Dubois, un inversor francés de unos 60 años, educado y con un español impecable. La reunión se realizó en las oficinas de Sofía en una elegante sala de juntas con vista al retiro. Señor Ramírez, me dijo mientras me estrechaba la mano, esta propiedad es exactamente lo que buscaba para mi portafolio en Madrid. El precio es muy razonable. Sofía presentó los documentos preparados por su equipo jurídico. El contrato fijaba una señal de 10.000 € y el resto para la escritura el 15 de noviembre. ¿Hay algún impedimento para que el inmueble se entregue libre de ocupantes?, preguntó Jean-Pierre. Ninguno, respondí con serenidad. El piso estará completamente vacío en la fecha acordada. Fui firmando cada página con una mezcla extraña de firmeza y melancolía. Estaba vendiendo el hogar que un día compré con ilusión para mi hijo, pero a la vez recuperaba mi dignidad. Tras la firma, Sofía me acompañó a su despacho privado. Don Héctor, necesitaré las llaves originales para las últimas inspecciones. El tasador municipal viene el viernes y el arquitecto técnico el lunes. No hay problema, mi abogado se las hará llegar mañana mismo. Esa tarde llamé a Julián para contarle la novedad. Excelente, Héctor, me dijo con tono satisfecho. Todo marcha según lo previsto. Y por cierto, tengo noticias sobre Andrés. Según me informó el procurador, Andrés intentó rechazar el burofax el lunes, pero el empleado de correos le explicó que era imposible. Finalmente lo recogió el martes por la mañana. ¿Ha tratado de comunicarse contigo?, me preguntó Julián. No directamente, respondí. Pero su esposa Lucía llamó a mi secretaria esta mañana buscando hablar conmigo. Marisol le dijo que estaba ocupado con asuntos personales y que no podía interrumpirme. Esa noticia me tranquilizó. Andrés ya comenzaba a sentir el peso de la situación, aunque aún no había reaccionado con desesperación. El jueves decidí hacer algo que llevaba semanas posponiendo: visitar a mi hermana Amparo, que vivía en Segovia. Ella, 3 años mayor que yo, había presenciado la transformación de mi relación con mi hijo desde el inicio. El trayecto en tren me permitió ordenar mis pensamientos. Amparo siempre había sido más dura que Carmen en sus juicios sobre Andrés. Ese muchacho está demasiado mimado, me había repetido varias veces. Le das todo sin esfuerzo y eso nunca trae nada bueno. Vivía en una casa sencilla adornada con macetas de geranios y un huerto pequeño junto al acueducto. Su rostro se iluminó al verme llegar. Héctor, qué sorpresa tan buena, pasa. Te preparo un cafecito como te gusta. Durante la comida, unas lentejas con chorizo caseras, le conté toda la historia. Me escuchó sin interrumpir, solo asentía con la cabeza como si todo lo que relataba confirmara lo que ella ya intuía. Hermano, me dijo al terminar, llevas años esperando este momento sin saberlo. Andrés se ha comportado como un parásito y tú como un anfitrión demasiado generoso. ¿No crees que estoy siendo demasiado severo? Amparo soltó una carcajada franca. Tarde llegas. Carmen y yo hablábamos de esto hace años.
Ella estaba preocupada por cómo tu hijo se aprovechaba de tu bondad. ¿Carmen te hablaba de Andrés?, le pregunté sorprendido. Por supuesto. Me contó de todos los préstamos que nunca devolvió, de cómo solo aparecía cuando necesitaba dinero, de lo mucho que cambió después de casarse con Lucía. Ella temía que un día te faltara al respeto de manera irreparable. Sus palabras me confirmaron que estaba en el camino correcto. Carmen había previsto lo que finalmente ocurrió. «¿Sabes qué me dijo la última vez que hablamos de tu hijo?», añadió Amparo. «Si algún día Andrés cruza la línea del respeto con Héctor, espero que mi marido tenga el valor de ponerle un alto definitivo». Volví a Madrid esa misma tarde con la certeza de que Carmen me acompañaba desde donde estuviera. El tren atravesaba los Campos Dorados de Castilla mientras yo revisaba mentalmente los últimos detalles de mi estrategia. El viernes 25 recibí una llamada inesperada. Era Lucía. «Héctor», su voz sonaba tensa. «Tenemos que hablar. Andrés está angustiado por ese documento legal. ¿Podemos vernos? Todo lo que tengo que decir está en el documento. Si Andrés quiere hablar, que me llame él. Está demasiado orgulloso para hacerlo. Pero por favor, piénsalo, somos familia. Familia es quien respeta a Lucía, y tu marido me deseó la muerte hace 10 días. Eso no lo hace familia». Colgué con un nudo en el pecho, aunque mi decisión no temblaba. Sabía que Lucía era una buena mujer atrapada en medio del conflicto, pero yo ya había cerrado esa puerta. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina, recibí un mensaje de Jean-Pierre Monsieur Ramírez. El tasador confirmó que la propiedad está en excelente estado. Estoy muy satisfecho con la compra. Al mismo tiempo, vi una llamada perdida de Andrés. No dejó mensaje, pero el simple hecho de que marcara significaba que empezaba a entender que esto no era una amenaza. Me serví una copa de vino y salí al balcón. Las luces de Madrid brillaban en la distancia, y por primera vez en años me sentí dueño absoluto de mi destino. En 3 semanas, el 15 de noviembre, Jean-Pierre Dubois sería el nuevo propietario del departamento. Mi hijo tendría que buscar un nuevo lugar, aprender a sostenerse sin mi dinero y enfrentar las consecuencias de haber confundido mi amor con servidumbre. La cuenta atrás había comenzado, y cada día que pasaba estaba más seguro de que hacía lo que Carmen hubiera querido. El lunes 28 a las 10:30 sonó mi móvil. Era el número de Andrés. Dejé que timbrara hasta que entró el buzón de voz. No dejó mensaje. 5 minutos después volvió a llamar. Esta vez contesté. Papá, su voz sonaba temblorosa, despojada de la arrogancia de 13 días atrás cuando me arrancó las llaves. «Tenemos que hablar. Hay un hombre en mi piso diciendo que lo has vendido. Debe ser un error o una estafa». Guardé un silencio calculado antes de responder. «No es ningún error, Andrés. Es exactamente lo que parece». ¿Qué quieres decir? Quiero decir que vendí el departamento. La escritura se firma el 15 de noviembre. Tienes 17 días para encontrar otro sitio donde vivir. El silencio del otro lado fue tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Cuando habló de nuevo, su voz se quebró. «Papá, no puedes hacerme esto. Es mi casa, vivo aquí desde hace 6 años. Es mi casa, Andrés. Siempre lo fue. Tú solo has sido un ocupante. Y ahora es momento de que te busques la tuya». «Pero papá, nosotros, Lucía y yo, no tenemos dinero para otro lugar. No podemos pagar renta de un día para otro. Deberías haberlo pensado antes de desearme la muerte y llamarme estorbo». Escuché sollozos ahogados. Era la primera vez en décadas que oía llorar a mi hijo. Una parte de mí recordó al niño que corría a mis brazos en las noches de tormenta, pero otra más fuerte mantuvo la línea firme. «Papá, por favor». Sé que me comporté mal ese día. Estaba agobiado por el trabajo, tuve problemas con un cliente importante. No pensé lo que decía. «Andrés, durante 6 años has vivido gratis en un piso que vale más de 200.000 euros. Durante 6 años te he prestado dinero que jamás devolviste. Durante 6 años has aparecido en mi vida solo cuando necesitabas algo, y cuando finalmente hice algo para mí, me deseaste la muerte. Fue un momento de locura, papá. La gente dice cosas que no siente cuando está bajo presión. La gente bajo presión no miente, muestra quién es en realidad Andrés». Colgué el teléfono y lo puse en silencio.
En los siguientes 20 minutos intentó llamarme 6 veces más. También recibí 3 mensajes de WhatsApp suplicando que reconsiderara. A las 11:30 sonó el timbre sin descanso. La mirilla digital mostró a Andrés acompañado de Lucía. Él parecía haber envejecido 5 años en apenas 2 semanas. Ella tenía los ojos hundidos por el cansancio. Abrí la puerta, pero mantuve la cadena. «Papá, abre, por favor. Tenemos que resolver esto como familia. Ya no somos familia, Andrés. Las familias se respetan. Tú decidiste que yo era un estorbo que debía estar muerto». Lucía se adelantó con lágrimas corriéndole por las mejillas. «Héctor, piénsalo bien. Andrés se equivocó, pero vas a destruir nuestras vidas por unas palabras dichas en un arranque de ira. Lucía, durante 6 años pagué sus gastos, sus caprichos, sus vacaciones. Fui su banco personal sin pedir nada más que respeto. Y él decidió que ni eso merecía». «¿Estás loco?», gritó de pronto Andrés mostrando su verdadera cara. «No puedes echarnos a la calle así. Voy a denunciarte». «Esto es maltrato familiar». Cerré la puerta despacio y caminé hasta el teléfono fijo. «Julián, mi hijo, está en la puerta amenazándome con denuncias. Puede hacer algo legalmente nada, Héctor. Eres el propietario legal. Seguiste todos los pasos correctos. Él no tiene derecho alguno. Sus amenazas confirman que tomaste la decisión correcta». Durante 1 hora, Andrés y Lucía permanecieron en la entrada del edificio. A través de la mirilla digital los vi discutir. Él gesticulaba de forma violenta, ella intentaba calmarlo. A las 12:30 llamaron al timbre de mi vecina, doña Montserrat García, que conocía a Andrés desde niño. Y como supuse, al poco rato tocó a mi puerta. «Héctor, querido, ¿puedo hablar contigo? Andrés está muy alterado abajo». Abrí la puerta para ella. Caminó con su bastón hasta el salón y se dejó caer en el sofá jadeando. «Lo conozco desde pequeño, sé que puede ser impulsivo, pero ¿no crees que estás siendo demasiado duro, Montserrat? ¿Tú permitirías que tu hijo te deseara la muerte?». Se quedó en silencio unos segundos. «Bueno, no hay bueno». Andrés cruzó una línea que no se puede desandar. He soportado años de ingratitud, de dependencia, de faltas de respeto veladas. Pero desearme la muerte es imperdonable. La oportunidad de darle más tiempo terminó el 15 de octubre cuando me arrebató las llaves de mi coche y me llamó estorbo. La escritura se firma el 15 de noviembre y esa fecha no se mueve. Montserrat se marchó preocupada, pero en el fondo comprendía. Ella misma había criado sola a 3 hijos y sabía lo que significaba poner límites. Esa tarde, Sofía me llamó para confirmar que Jean-Pierre había terminado todas las inspecciones técnicas del piso. Don Héctor, el comprador, está encantado. Ha confirmado que tendrá el dinero listo para el 15 de noviembre. Solo falta que el inmueble esté vacío. «Estará vacío», aseguré. Andrés ya recibió todas las notificaciones legales. Por la noche, mientras cenaba, viendo las noticias, repasé lo sucedido. Mi hijo volvió a mostrar su verdadero rostro, primero súplicas, después amenazas. Era el mismo patrón de alguien que nunca aprendió a aceptar consecuencias. Mañana sería 29 de octubre. Quedaban exactamente 17 días para la firma, y Andrés al fin había entendido que su padre ya no era el hombre complaciente que conoció. La partida estaba en su recta final, y por primera vez en años yo tenía todas las cartas. El martes 29 amaneció con una lluvia intensa que golpeaba los cristales como lágrimas desesperadas. A las 7 recibí un WhatsApp: «Papá, no dormí en toda la noche. Por favor, dame una oportunidad de explicarme. Ven al piso a las 10. Necesitamos hablar cara a cara». No respondí de inmediato. Mientras desayunaba café con tostadas de mermelada de naranja como las que Carmen solía preparar, pensé si valía la pena concederle esa última conversación. Decidí que sí merecía escuchar de mi propia boca por qué su destino había cambiado para siempre. A las 10 en punto llegué al edificio de la calle Serrano. El portero don Sebastián López me saludó con una mezcla de respeto y curiosidad. «Don Héctor, hace tiempo que no lo veía por aquí. Andrés me comentó que hay malentendidos familiares». «No son malentendidos, Sebastián. Son consecuencias». Subí en el ascensor hasta el 2.º piso, con el estómago encogido no por nervios, sino por la tristeza de estar en ese punto con mi único hijo.
Andrés abrió enseguida como si hubiera estado esperando pegado a la mirilla. Su aspecto era el de alguien derrotado, barba crecida, ojeras profundas, ropa arrugada de días. «Papá, gracias por venir. Pasa, por favor». El departamento estaba impecable como si Lucía hubiera pasado la noche limpiando obsesivamente. Cada superficie brillaba. Los cojines del sofá estaban perfectamente alineados. Incluso habían colocado flores frescas en el jarrón del comedor como si quisieran montar una escena de reconciliación. Lucía salió de la cocina visiblemente agotada. Llevaba un vestido azul que reconocí de inmediato lo habían comprado hace 2 años con dinero que yo les presté supuestamente para cubrir gastos urgentes. «Héctor, siéntate por favor. Te preparé tu café favorito, ese colombiano que tanto disfrutas». Era cierto, habían traído café colombiano. Sin duda lo compraron esa misma mañana recordando mis gustos como un intento desesperado por ablandar mi corazón. «Papá», empezó Andrés sentándose frente a mí en el sofá que yo mismo había ayudado a pagar. «He pensado mucho en lo ocurrido hace 2 semanas. Tienes razón en estar molesto». «Molesto», repetí con una calma helada. «Andrés, un padre se molesta cuando su hijo llega tarde a cenar o saca malas notas. Yo estoy decepcionado para siempre. Papá, fue un momento de locura. Ese día había perdido al cliente más importante en la oficina, mi jefe me culpó de todo y encima discutí con Lucía por dinero». Para lo interrumpí levantando la mano. «No quiero excusas. Dame razones». Me miró sin comprender. ¿Qué diferencia hay? Las excusas culpan a las circunstancias. Las razones implican asumir responsabilidad. Dime, ¿por qué pensaste que era aceptable desearme la muerte? Se quedó en silencio luchando por encontrar una respuesta que no sonara hueca. Finalmente murmuró, «No hay razón, fue inexcusable». «Correcto, fue inexcusable. Y lo inexcusable tiene consecuencias irreversibles». Lucía se sentó en el brazo del sofá junto a él. «Héctor, entendemos que Andrés actuó horriblemente, pero recuerda que somos familia. Hemos estado juntos en las buenas y en las malas». En las malas solté una carcajada amarga. «Lucía, ¿cuándo han estado conmigo en las malas? Cuando Carmen agonizaba en el hospital y Andrés apareció apenas un par de veces. Cuando pasé meses solo en esta casa y la única visita era para pedirme dinero». Ella bajó la cabeza incapaz de sostener mi mirada. Andrés trató de retomar la conversación. «Papá, lo sé, he fallado, pero dame la oportunidad de enmendarme. Podemos hacer un plan de pagos para devolverte lo que te debo, podemos visitarte más seguido, incluirte en nuestra vida». Un plan de pagos. Me levanté y caminé hacia la ventana. «Andrés me debe cerca de 65.000 euros en 6 años. Con tu salario tardarías 15 años en saldar la deuda suponiendo que no me pidieras ni un euro más». Los dos se quedaron mudos. Evidentemente jamás habían hecho las cuentas. Pero más allá del dinero, continué sin girarme, está el respeto. Y eso no se paga a plazos. O se tiene o no se tiene. «Lo tengo», exclamó él poniéndose de pie bruscamente. «Por supuesto que te respeto, eres mi padre». Me giré lentamente. «Andrés, hace 14 días me arrancaste las llaves de las manos, me deseaste la muerte y me llamaste viejo estúpido que solo estorba. Eso no es respeto, es desprecio absoluto. Pero ya te pedí perdón. Las familias se perdonan. Algunas cosas son imperdonables. Desear la muerte a tu propio padre es una de ellas». Lucía rompió a llorar en silencio. Andrés caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, despeinado y nervioso. «Esto es una locura», gritó finalmente. «No puedes destruirnos por unas palabras dichas en un momento de ira». «No destruyo nada, Andrés. Estoy construyendo mi nueva vida. Una vida donde nadie me falta al respeto, nadie me usa como cajero, nadie me desea la muerte. Pero somos tu familia. Mi familia murió hace 3 años con Carmen. Ustedes comparten mi apellido, pero han demostrado que no comparten mis valores». Se dejó caer derrotado en el sofá. «Entonces no hay nada que pueda hacer. ¿Y si te pago un alquiler? ¿Y si firmo un contrato?» El piso ya está vendido. El comprador es Jean-Pierre Dubois, un inversor francés. Pagó 180.000 euros al contado.
La escritura se firma el 15 de noviembre. 15 días, gritó Lucía. No podemos conseguir otro sitio en 15 días. Deberían haber empezado a buscar el 22 de octubre cuando recibieron la notificación legal. Me dirigí a la puerta. Papá, por favor, me siguió Andrés suplicante. Soy tu hijo. Me detuve con la mano en el pomo. Andrés, durante 35 años lo fuiste. El 15 de octubre decidiste que debía estar muerto. Ese día dejaste de ser mi hijo y te convertiste en mi enemigo. Y a los enemigos no se les regalan apartamentos. Cerré la puerta suavemente tras de mí. Desde el pasillo escuché los gritos apagados de Lucía recriminándole a Andrés que había arruinado sus vidas con su lengua venenosa. Mientras bajaba en el ascensor sentí por primera vez en mucho tiempo una paz absoluta y la certeza de que Carmen estaría orgullosa de la dignidad con la que defendí mi honor. Andrés había tenido su última oportunidad de redimirse y la desperdició como todo lo demás que le di. Los días siguientes pasaron extrañamente rápidos, como si el tiempo corriera hacia el desenlace inevitable. El miércoles 30, Sofía me llamó temprano. Don Héctor Jean-Pierre ya depositó la totalidad del dinero en la cuenta notarial. Los 180.000 euros están listos para la escritura del 15 de noviembre. También confirmó que tiene lista la mudanza inmediata. Perfecto, Sofía. ¿Algún problema con la documentación? Ninguno. El registro ha confirmado que no hay cargas ni impedimentos. Todo está limpio. Esa misma tarde recibí una visita inesperada. Montserrat García, mi vecina del quinto, apareció en mi puerta acompañada de Julián Herrera, el presidente de la comunidad de propietarios. Julián era un hombre corpulento de unos 60 años, jubilado de la banca, siempre correcto conmigo desde que enviudé. Héctor, comenzó Montserrat tras servirle café en mi sala. Julián tiene algo que contarte sobre Andrés. El vecino se aclaró la garganta visiblemente incómodo. No quería entrometerme en tus asuntos, pero siento que debo decirte lo que pasó. Anoche cerca de las 11 Andrés apareció en mi casa. Había estado bebiendo. Me pidió que hablara contigo para convencerte de detener la venta del piso. Montserrat añadió con gesto preocupado. También vino a verme a mí, Héctor. Dijo que te habías vuelto loco por la edad, que estabas tomando decisiones irracionales solo por venganza. ¿Y qué le respondieron? Pregunté con calma. Julián contestó con franqueza. Le dije que si mi propio hijo me hubiera deseado la muerte, probablemente haría lo mismo que tú. Un hombre tiene derecho a defender su dignidad. Montserrat, más prudente, confesó. Intenté ser diplomática, pero cuando me repitió palabra por palabra lo que te dijo... Querido, no hay excusa posible. Julián continuó. Lo que me inquieta es que mencionó que tomaría medidas legales drásticas. No sé a qué se refería, pero sonaba amenazante. No me sorprendió. Andrés nunca había sabido aceptar una derrota, siempre buscaba escapatoria. El jueves 31 de octubre, día de Halloween, recibí la ya llamada de Julián Herrera Pineda que confirmó mis sospechas. Héctor, tu hijo, contrató a un abogado, Marcos Santana, de un pequeño despacho en Cuatro Caminos. No tiene buena fama. Suele llevar casos perdidos. ¿Qué puede hacer legalmente? Poco o nada. Podría intentar alegar derecho de uso por convivencia, pero sin contrato ni renta pagada es imposible. Tal vez intente una demanda por daños morales, pero se desestimaría enseguida. ¿Algo más? Sí. Algo desagradable. Según mis fuentes, le dijo a Santana que eres un anciano con problemas mentales, que tomas decisiones irracionales influenciado por la soledad y el deterioro. No me sorprendió la estrategia, pero me dolió. Andrés estaba dispuesto a ensuciar mi nombre con tal de evitar enfrentar la realidad. El viernes 1 de noviembre, día de Todos los Santos, sonó mi teléfono. Era Amparo desde Segovia con noticias inquietantes. Héctor, ayer Lucía vino a verme. Llegó llorando, hecha un mar de nervios. Me dijo que discute constantemente con Andrés desde tu última visita. Él bebe más de la cuenta y se ha vuelto verbalmente agresivo. Le grita la culpa de todo. Dice que por sus gastos tuvo que pedirte dinero siempre. Lucía tiene miedo. Sentí preocupación genuina por ella. Siempre había sido una víctima secundaria del carácter dependiente de Andrés. ¿Qué más te dijo?, pregunté. Que ha estado buscando departamentos de alquiler, pero con lo que gana no pueden permitirse nada decente en Madrid. Lo que está a su alcance son barrios inseguros o viviendas en muy mal estado.
Amparo hizo una pausa. Me preguntó si habría alguna forma de que reconsideraras. Yo le dije que te conozco y que tus decisiones una vez tomadas son firmes. ¿Y cómo reaccionó? Se derrumbó. Me confesó que su matrimonio se está viniendo abajo, que está viendo un lado de Andrés que no conocía y que teme lo que pueda llegar a hacer. Esa noche, mientras cenaba solo con el televisor encendido, reflexioné. Andrés no solo estaba perdiendo el piso, también estaba destrozando su matrimonio, incapaz de asumir las consecuencias de sus actos. El sábado 2 de noviembre recibí una llamada inesperada de Lucía. Su voz sonaba rota. «Héctor, sé que quizá no quieras escucharme, pero necesito hablar contigo». «Te escucho, Lucía». Andrés se fue de casa. Discutimos 3 días seguidos y anoche me dijo que si yo no lo apoyaba contra ti, no tenía sentido seguir casados. Se marchó con ropa para varios días. Me dijo que se quedaría con un amigo hasta que solucionara el problema que tú has creado. No pude evitar sentir compasión por ella. Lo lamento, Lucía, pero lo que ves es quién es en realidad Andrés cuando las cosas no van como él quiere. Lo sé, respondió llorando. Durante 6 años vivimos cómodamente gracias a tu generosidad, y yo nunca dimensioné el esfuerzo que eso suponía para ti. ¿Y ahora qué harás? Mi madre me ofreció regresar a Zaragoza al menos un tiempo. Creo que aceptaré. Necesito distancia para pensar con claridad. Colgué el teléfono convencido de algo. Andrés había conseguido lo imposible: destruir su vida en apenas 3 semanas. Perdió el piso gratuito, estaba perdiendo a su esposa y había destrozado nuestra relación para siempre. Todo por 30 segundos de veneno escupido en un momento de rabia. El domingo 3 de noviembre, mientras paseaba por el Retiro bajo el sol de otoño, recibí un mensaje de Jean-Pierre Monsieur Ramírez, confirmo que estaré en Madrid el 14 de noviembre para la escritura. Estoy muy ilusionado con mi nueva inversión. Faltaban exactamente 12 días para cerrar el capítulo más doloroso de mi vida como padre. Y por primera vez en años me sentía en paz con mis decisiones. El lunes 4 de noviembre amaneció con una llamada inesperada de Amparo. Esta vez no traía malas noticias, sino una propuesta sorprendente. Héctor, he estado pensando mucho en tu situación. ¿Has considerado qué harás después del 15 de noviembre? ¿A qué te refieres? ¿Dónde vas a vivir? Esa casa de Chamberí es demasiado grande para ti solo. Además, después de todo lo que pasó con Andrés, imagino que Madrid te traerá recuerdos dolorosos. No se equivocaba. En las últimas semanas me había obsesionado tanto con la venta del piso que no había reflexionado en serio sobre mi propio futuro. Tengo una propuesta, añadió Amparo. Aquí en Segovia, a 3 calles de mi casa, se vende un apartamento precioso, 2 habitaciones con vista al acueducto recién reformado y cuesta apenas 90.000 €. La idea resonó de inmediato. Segovia, ciudad tranquila y cargada de historia donde conocía gente y podía empezar realmente de cero. Con lo que obtengas de la venta del piso de Andrés más lo que saques por tu casa de Madrid, tendrías dinero suficiente para vivir con holgura el resto de tus días, insistió Amparo. Esa misma tarde manejé hasta Segovia para ver el lugar. El trayecto, poco más de 1 hora y media, me dio tiempo de imaginarme en esa nueva vida. El apartamento estaba en la calle Real, en un edificio del siglo XVII completamente rehabilitado. 2º piso, ascensor nuevo, 60 metros, estamos muy bien distribuidos. Desde el salón se alcanzaba a ver una esquina del acueducto romano y el silencio era total, nada que ver con el bullicio de Madrid. Es perfecto, le dije a Amparo mientras recorríamos las habitaciones. Y además estaría cerca de mí, añadió con una sonrisa cómplice. Como cuando éramos jóvenes. Ese mismo día contacté con la agencia local y firmé la reserva del apartamento. Todo fluía con calma provinciana, tan distinto al ritmo frenético de la venta del piso de Andrés. El martes 5 de noviembre recibí una llamada inesperada de alguien ajeno a mi drama familiar, Aurora Jiménez, directora de Recursos Humanos de la empresa donde trabajé 3 décadas. Don Héctor, lamento molestarlo, pero recibimos una llamada extraña. Un abogado preguntó por su estado mental y su capacidad para manejar dinero. La rabia me subió de golpe. Andrés había llegado al extremo de querer manchar mi reputación profesional.
¿Qué tipo de preguntas hizo? Quería saber si antes de jubilarse mostró signos de deterioro, problemas de memoria, cosas así. ¿Y qué respondieron? Que usted fue un empleado ejemplar hasta el último día. No dimos ninguna información personal. Le dijimos que si quería algo oficial necesitaría orden judicial. Colgué y de inmediato llamé a Julián Herrera Pineda para informarle. Es justo lo que esperaba, me dijo con resignación. Es la última jugada que le queda alegar incapacidad mental. Pero Héctor, necesito que mañana mismo te hagas un chequeo médico completo. ¿Para qué? Para tener un informe neurológico y psiquiátrico reciente que certifique tu estado. Con eso, cualquier alegación se caerá de inmediato. El miércoles 6 de noviembre pasé la mañana en la clínica privada Rubert. El doctor Fernando Molina, un neurólogo de prestigio, me sometió a pruebas de memoria, razonamiento, coordinación y evaluación psicológica. Al terminar me dijo, don Héctor, su capacidad mental está por encima de la media. Memoria excelente, juicio intacto. Está usted en plena forma. ¿Podría darme un informe oficial? Por supuesto, mañana mismo lo tendrá. El jueves 7, con ese informe en mis manos, me sentía blindado contra cualquier ataque de Andrés. Ese mismo día, Sofía Méndez me confirmó por teléfono, don Héctor Jean-Pierre ya está en Madrid. Ha revisado el piso y está encantado. La escritura sigue programada para el 15 de noviembre a las 10 en la notaría de la calle Serrano. El viernes decidí dar otro paso, poner en venta mi casa de Chamberí. Si iba a mudarme a Segovia, debía desprenderme de todo lo que me ataba a Madrid. Contraté otra agencia para evitar conflictos de interés. La vivienda de 120 metros que tomó en pleno barrio céntrico fue tasada en 350.000 euros. Con el mercado actual, en 2 o 3 semanas tendrá ofertas serias, me aseguró el agente. Ese fin de semana, mientras clasificaba mis cosas para una futura mudanza, recibí una llamada desde Zaragoza. Era Lucía. Héctor, quiero que sepas que pedí la separación. No puedo seguir casada con Andrés después de todo lo que pasó. Lamento escucharlo, Lucía. No lo lamentes. Estas semanas me hicieron abrir los ojos. Me di cuenta de que Andrés nunca valoró lo que hacías por nosotros. Y yo tampoco, si soy sincera. ¿Cómo está él? No lo sé. Desde que se fue de casa no he vuelto a verlo. Sus amigos dicen que duerme en sofás ajenos, bebe demasiado y culpa a todos menos a sí mismo. Hizo una pausa antes de añadir: Héctor, quiero pedirte perdón. Durante 6 años disfruté de tu generosidad sin agradecerla. Me acostumbré tanto a esa comodidad que olvidé que salía de tu bolsillo y de tu corazón. No tienes nada que perdonarte. Tú no me faltaste al respeto. Sí lo hice por omisión. Debí frenar a Andrés, insistirle que te devolviera el dinero, obligarlo a valorar lo que hacías por nosotros. Colgamos y me di cuenta de algo. Lucía había mostrado en esa llamada más madurez y conciencia que Andrés en toda su vida adulta. El lunes 11 de noviembre, apenas 4 días antes de la escritura final, llegó la última maniobra desesperada de mi hijo, un burofax certificado firmado por su abogado Marco Santana con una propuesta de reconciliación familiar. Era tan absurda que solo me confirmó lo evidente, ya no había vuelta atrás. Andrés proponía pagar una renta mensual de 406 euros por el piso. Aseguraba que me iría devolviendo poco a poco todo el dinero prestado y me pedía que frenara la venta por la armonía familiar. Julián soltó una carcajada cuando le leí la oferta por teléfono: 400 euros por un inmueble que ronda los 200.000 euros. Eso ni al 2,4% anual, dijo. Cualquier depósito saca mejor rendimiento. Contesto algo: nada. El silencio a veces dice más que cualquier carta. El martes 12 de noviembre, mientras metía mis libros en cajas, caí en la cuenta de que por primera vez en meses estaba genuinamente ilusionado con lo que venía. Segovia asomaba con promesa de calma, cercanía, amparo y una vida donde nadie pondría en duda mi dignidad. Andrés eligió su senda el 15 de octubre cuando me deseó la muerte. Un mes después, él recogería las consecuencias definitivas de su elección y yo abriría la mejor etapa de mi vida. Libre, respetado y dueño absoluto de mi rumbo. El jueves 15 de noviembre de 2024 amaneció límpido con una claridad que parecía anunciar el cierre de esta historia.
A las 9 en punto caminé hacia la notaría de la calle Serrano con Julián carpeta en mano, listo para la firma que pondría el punto final a lo que me unía a Andrés. Jean-Pierre Dubois ya aguardaba impecable en un traje gris oscuro satisfecho. Sus asesores habían revisado todo con lupa la semana anterior sin flecos sueltos. Monseñor Vázquez me saludó con su cortesía francesa. Es un placer cerrar esta operación. Estoy muy satisfecho con la inversión. El notario don Miguel Ángel Torres, un cincuentón con décadas de cierre de operaciones complejas, nos recibió con la solemnidad debida. Señores, procederemos con la lectura de la escritura de compraventa del inmueble sito en calle Serrano número 47, segundo piso, puerta B. Durante 20 minutos escuché cada cláusula que traspasaba oficialmente el piso a Jean-Pierre. Aquellos 180.000 euros eran mucho más que dinero, significaban dignidad recuperada, autoridad en su sitio y la lección más rotunda que he dado como padre. Al firmar la última página sentí una liberación que no experimentaba desde la muerte de Carmen, un capítulo que se cerraba para abrir otro completamente nuevo. La operación está completada, anunció el notario. El inmueble queda transferido al señor Dubo libre de cargas y ocupantes. Janier me estrechó la mano con calor. Mie Vázquez, ha sido un placer negocios con usted. Espero que disfrute de su nueva vida en Segovia. Salí de la notaría con la certeza de haber culminado la transformación más importante de mis 65 años. Ya no era el hombre complaciente al que se daba por sentado. Había dejado claro que las palabras tienen precio y que la dignidad no se negocia. Esa tarde, mientras ultimaba mi mudanza a Segovia, me llamó Montserrat García Héctor querido. Esta mañana Andrés apareció en el edificio. Sebastián el portero tuvo que llamar a la policía porque se negaba a irse y gritaba que el piso seguía siendo suyo. ¿Qué ocurrió exactamente? Llegó a las 8 borracho y con un aspecto deplorable. Intentó subir al segundo, pero Janier ya estaba allí con los operarios cambiando cerraduras. Andrés se puso violento chillando que le habían robado su casa. Montserrat hizo una pausa. Fue desgarrador verlo así, pero también me dio pena ver hasta dónde ha caído. Sus decisiones lo han traído a esto. Se lo llevaron detenido. No solo le explicaron que ya no tenía derecho a estar en el edificio y lo escoltaron a la calle, pero antes de irse dijo algo inquietante, que esto no había terminado, que iba a recuperar lo que era suyo. Sonó a bravuconada de desesperado, pero preferí avisarte. Esa noche, cenando por última vez en mi casa de Chamberí antes del traslado, repasé el camino desde aquel martes 15 de octubre en que Andrés me arrancó las llaves del coche. En un mes había logrado lo que parecía imposible: retomar por completo el control de mi vida. Andrés perdió el piso regalado, perdió a su esposa, perdió mi apoyo económico y, lo más grave, perdió para siempre mi respeto y mi cariño. El viernes 16 de noviembre, día de la mudanza, a Segovia, me llamó Aurora Jiménez de mi antigua empresa. Don Héctor, el abogado de su hijo, volvió a llamar, pero con otra actitud, derrotado. Preguntó si podíamos facilitarle un modo de contactarlo para una reconciliación familiar. ¿Y qué respondieron? Que sus datos son confidenciales y que si usted quiere hablar con su hijo ya tiene su número. Ironías de la vida. Andrés intentó usar mi empresa para cuestionar mi lucidez y ahora recurría a ella para tender puentes después de haberlo perdido todo. Por la tarde, ya en mi nuevo piso con vista al acueducto Amparo, llegó con una tarta de manzana y vino de la tierra. Héctor, estoy orgullosa de ti, brindó en la terraza. Carmen también lo estaría. ¿Crees que Carmen aprobaría lo que hice completamente? Elena siempre me decía que tu único defecto como padre era ser demasiado generoso, demasiado permisivo. Algún día me dijo una vez: Diego tendrá que aprender que las acciones tienen consecuencias, y será mejor que las aprenda de Emilio que de la vida. Amparo tenía razón. Tras la muerte de Carmen, Andrés agudizó su dependencia económica y redujo sus visitas a solicitar dinero. Tomó mi viudez por vulnerabilidad y mi soledad por debilidad. Se equivocó de medio a medio. El sábado 17 de noviembre, paseando por las calles empedradas de Segovia, disfruté del silencio.
y entendí que había logrado algo extraordinario: convertir el dolor más hondo de mi paternidad en liberación. Andrés sembró viento el día que me deseó la muerte y cosechó la tempestad que él mismo llamó. Perdió todo lo que le di generosamente porque no supo valorarlo. Y yo, por primera vez en décadas, me sentí plenamente libre. Libre de expectativas filiales no correspondidas, de chantajes emocionales en nombre de la familia, de ser tratado como un cajero con sentimientos. A mis 65 aprendí la lección esencial. El amor auténtico exige límites firmes y la dignidad vale más que cualquier vínculo tóxico. Andrés tuvo 35 años para aprender a respetar a su padre. Prefirió desperdiciarlos. Ahora tendrá toda la vida para meditar las consecuencias de confundir generosidad con obligación perpetua. Y yo tendré la mía para gozar la paz que solo llega cuando uno se valora lo suficiente como para no permitir que nadie, ni siquiera un hijo, pisotee su dignidad. En Segovia, bajo la sombra fiel del acueducto que lleva 2 milenios en pie, comencé por fin a escribir el capítulo más honesto y pleno de mi historia. Una historia donde el protagonista es respetado, valorado y plenamente dueño de su destino.